de gracias a Dios también por el privilegio y la responsabilidad de poder también transmitir de parte de Él, de lo que Él ha puesto en mi corazón, transmitirles esta mañana en el mensaje Cristo vive y volverá. El énfasis para los mensajes este mes es enseñanza, la enseñanza que hemos recibido desde los apóstoles y que ha sido transmitido en la iglesia a través de los tiempos. Hace poco, leyendo algunos mensajes, algunas preguntas en el contexto cristiano, me topaba con una pregunta que llamaba mucho la atención, porque incluso en la forma en que se presentaba la pregunta resaltaba que estaba en grande, los colores, la letra, la fuente era grande, y decía ¿cómo se confirma o se sustenta la resurrección de Jesucristo? Soy agnóstico, así decía el mensaje. ¿Cómo se sustenta la resurrección de Cristo? Soy agnóstico. Y uno precisamente de los fundamentos que recibimos desde la doctrina de los primeros apóstoles es precisamente, habían tres pilares, no necesariamente los únicos que abarcaban toda la enseñanza de los apóstoles, pero sobre las cuales se fundamentaba la predicación en aquella época, que era el carácter mesiánico y la deidad de Cristo, su muerte y resurrección y su segunda venida. Esos tres pilares eran fundamentales en la predicación de la iglesia de los primeros tiempos, y particularmente está el de la resurrección. Entonces, en este mensaje no vamos a abordar los elementos para contestar esa pregunta. Muchas de ellas, y hay que tener cuidado, tienen el objetivo de controvertir. Tienen el objetivo de controvertir, y al entrar uno en ese debate, muchas veces no edifica. Hay muchas personas que entran a leer este mensaje, por el contrario, tienden a desviarse y tiende a haber error en lo que allí se debate. Lo que vamos a establecer en este mensaje es a reforzar lo que sabemos y lo que creemos respecto a la resurrección de Cristo, porque nosotros creemos que Cristo vive y que Cristo volverá. Vamos a proclamar la palabra conforme a los fundamentos que recibimos propiamente desde las primeras iglesias, y que ellos recibieron de los apóstoles, y que hemos recibido nosotros y debemos transmitir a las generaciones más adelante. Permítame entonces comenzar con una pregunta para una reflexión también personal, y que a la luz de este mensaje vamos a responder. Y dice: si la resurrección de Cristo dejara de ocupar el centro de nuestra enseñanza, si la resurrección de Cristo dejara, y por ende su segunda venida, hermano, si la resurrección de Cristo dejara de ocupar el centro de nuestra enseñanza, ¿qué verdadero valor tendría entonces nuestra predicación y nuestra fe? ¿Qué verdadero valor tendría si la resurrección de Cristo dejara de ocupar centralidad y fundamento en nuestra enseñanza? Y no estoy hablando dentro de la pregunta para si la reflexionamos y la contestamos internamente. No estoy hablando solamente de negarla abiertamente, que es gravísimo. Aquel que niegue esa verdad no es salvo, hermano. Estoy hablando también de matizarla, de dejarla en segundo plano, de predicarla sin convicción, de considerarla como un símbolo más que una realidad literal, la resurrección de Cristo. De eso también estoy hablando en esta pregunta. Cuando leemos el libro de Hechos y las epístolas, hermanos, ahí encontramos que los apóstoles no fundamentaban la fe en tradiciones, emociones o sistemas religiosos. La iglesia perseveraba en la doctrina de los apóstoles, y eso lo vemos en Hechos, y esa doctrina tenía afirmaciones claras, directas y no negociables. No había nada que diera un ápice o una mancha de confusión. Todo tendría que ser claro, innegociable y directo en cuanto a las verdades fundamentales sobre las que se sostenía esa doctrina. Y dos de ellas, como dije antes, no que éstas abarcaran todo el mensaje, pero eran fundamentales, es que Cristo resucitó
verdaderamente y que volverá literalmente. No solo era peligroso negarlo, hermano, que ya lo hemos dicho, también era igualmente grave distorsionarlo o restarle centralidad. Para los apóstoles estas verdades no eran temas secundarios ni asuntos opcionales, no abarcaban la totalidad de la enseñanza, pero eran fundamentales. En este mensaje, como dije, no vamos a debatir o filosofar sobre la realidad de este hecho, como en muchas preguntas podemos nosotros encontrar de pronto en redes o que alguien en una conversación familiar pueda hacerte. No vamos a debatir o filosofar en la realidad de estos hechos, vamos a proclamarlo tal como lo proclamaban y como debemos seguir enseñando los apóstoles. Cristo vive y volverá. Así que le pido que me acompañen. El pasaje base para este mensaje es 1 Corintios 15-14, fundamentado en la porción A, pero vamos a leer todos juntos. 1 Corintios 15, del versículo 12 al 17. Pero si se predica a Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Que el Señor añada bendición a su palabra esta cada mañana. Gracias, Señor, te damos por este momento en especial en que nos aprestamos, Señor, a escuchar tu palabra. Te hemos rendido culto en este servicio, Señor, de adoración. Y ahora, Señor, escuchamos de ti el mensaje, Señor. Pon en mí palabra que venga de tu verdad, de tu fuente, Señor. No criterio mío alguno en este mensaje, que sea recibido, Señor, de forma clara en cada corazón, Señor, aquí representado, y que ese corazón le dé convicción a cada uno para proclamar este mismo mensaje al salir de este lugar. Toda honra y toda gloria te damos, Señor. Prepara nuestro corazón para este momento. En el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, hemos leído la epístola de Pablo a la iglesia de Corinto, y eso nos muestra la realidad de una iglesia, hermanos, que fue fundada por Pablo y ministrada por él. Este mismo Pablo, quien fuera testigo personal de un Cristo vivo en Damasco. Entonces, cuando nosotros vemos en la palabra estas circunstancias que ocurrían en la iglesia de los primeros tiempos, también es muy importante contrastarla con las congregaciones que tenemos hoy en día, con la iglesia de hoy en día. Esto ocurría en una iglesia administrada por Pablo, quien fue testigo personal de un Cristo vivo. Ahí vemos en la porción de la palabra, se nota que había algún grado de confusión respecto a la verdad de la resurrección de Cristo. Quizás se entendía no integralmente, no completamente, quizás ellos tenían alguna duda, quizás no puntualmente en la resurrección corporal de Cristo, quizás sí, pero sobre todo también cuando leemos, quizás también ellos dudaban de que aquellos que habían muerto con la fe en Cristo pudieran también ellos de alguna manera resucitar, o que ellos lo pudieran volver a ver. Eso también era una duda que se generaba en la iglesia de los primeros tiempos. Y entonces Pablo escribe esta epístola para abordar ese tema. Y es muy importante que nosotros, a la luz de ese ejemplo, también pongamos en perspectiva nuestra congregación. Y para eso yo les pido que consideremos este primer punto del bosquejo, que habla sobre la resurrección desde el aspecto de un hecho histórico, un hecho atestiguado, un hecho verificable. Y para ello vemos el texto un poco antes. Acabamos de leer 1 Corintios 15, del 12 en adelante, pero vamos a leer un poco antes. Lo leeré y creo que también aparece allí en la pantalla. Dice: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, dijo Pablo,
que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, nuevamente, y que apareció a Cefas, y después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún, y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Eso está en 1 Corintios 15, de 3 al 8, un poco antes de la lectura que acabamos de tener. Pablo aquí comienza diciendo, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Eso está en el verso 3. Con esas palabras, él deja claro que el mensaje que predicó, eso no era una idea propia ni una opinión personal. Él deja claro allí en esa expresión. Él no estaba inventando una nueva religión o él estaba transmitiendo fielmente lo que él había recibido. Dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Y hay otro énfasis allí muy importante. Dice, porque primeramente, y ahí con ese primeramente él está señalando que esa verdad fue lo primero. Vean el orden de este fundamento. Primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Está señalando a que esa verdad fue lo primero, lo más importante y fundamental en la enseñanza de la iglesia. No fue un detalle añadido después, fue el cimiento desde el principio. La iglesia en Corinto nació escuchando esa verdad. Lo que ellos creían desde el inicio incluía la muerte y la resurrección de Cristo. Y así entendemos que la resurrección no es un tema secundario, es parte esencial del evangelio mismo. Para poder aceptar el concepto de la resurrección, también debemos aceptar que Cristo murió, y ese es un hecho verificable, y no solo porque también lo tengamos en la Biblia. Hay historiadores seculares que dan en sus relatos históricos fe de la muerte del Señor Jesucristo, puntual y particularmente. Luego Pablo, aquí en este pasaje, resume ese mensaje diciendo, Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Él está enseñando que la muerte de Cristo tuvo un propósito conforme a las Escrituras, no fue un accidente ni una derrota. Él añade que fue sepultado, tiene que añadir todos estos detalles para entrar en el concepto de la resurrección, confirmando que su muerte fue real, completa y visible, y de esa manera era diseñado este castigo, esta condena de la crucifixión. Tenía que ser público y visible. No solo lo vieron los que estaban allí cerca de él. Después declara que él resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y eso muestra que esta resurrección estaba dentro del plan de Dios desde antes. Esto se anunciaba desde antes. Eso no fue algo improvisado, fue el cumplimiento de lo que Dios ya había anunciado desde los profetas. En estos versículos nosotros vemos una verdad clara. Cristo murió, fue sepultado y resucitó verdaderamente. Y esa es la base firme sobre la cual descansa nuestra fe. Esa es la enseñanza que la iglesia recibió y que debe seguir proclamando sin cambiarla y sin relegarla o dejarla a segundo plano, sin matizarla, sin considerar el carácter de la resurrección como un símbolo. Su resurrección fue real, corporal. No fue algo místico, espiritual, algo que se inventaron aquellos que lo proclamaron. Hubo testigos de ese hecho, es un acontecimiento verificable, hay testimonio de ello. En los versículos del 5 al 8, que acabamos de leer para base de este punto del bosquejo, él enumera, Pablo, una serie de apariciones del Señor Jesucristo resucitado. No menciona solo una persona, él menciona un grupo y testigos específicos. De hecho, en una parte que llama mucho también la atención, afirma que apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún en ese momento y otros ya duermen. Eso está en 15:6 de 1 Corintios. Con esto él deja claro que la resurrección no fue un rumor privado, fue un acontecimiento conocido por muchos. Después de establecer ese amplio testimonio, los evangelios y el libro de Hechos también nos muestran algunos otros de esos encuentros con más detalles. Podemos listar varios aquí muy rápidamente.
Por ejemplo, Él se apareció a María Magdalena cuando ella lloraba junto al sepulcro. Caminó con 2 discípulos rumbo a Emaús, conversó con ellos en el camino. Él mostró sus manos y su costado a los discípulos. Comió delante de ellos. Un espíritu no come. Comió delante de ellos. Su resurrección fue corporal, fue real, fue verdadera, sin darle matices. Durante 40 días se presentó vivo y les habló acerca del reino de Dios. Eso está en Hechos 1:3. Les dio la gran comisión y enviándolos a hacer discípulos a todas las naciones, Mateo 28. Ascendió a los cielos delante de ellos. Y hay un detalle también adicional que Pablo incluye en el pasaje y dice: al último de todos me apareció a mí como a un abortivo. Dicho sea paso, abortivo aquí, el concepto de abortivo es que está algo que está fuera del tiempo, que de ahí nace la palabra aborto, algo que no se cumple en el tiempo que se define, y eso lo dice Pablo allí porque él fue el último de todos, ya después que el Señor había aparecido durante su ministerio y había ascendido, pero le apareció vivo. Nuestra fe, hermanos, descansa sobre un Cristo verdaderamente resucitado en la historia. No creemos en una idea ni en un recuerdo, creemos en un Señor vivo que caminó fuera de la tumba. Eso significa que nuestra esperanza no está basada en sentimientos, en símbolos, sino en un hecho real. Cuando nosotros oramos, nuestra conciencia, nuestra actitud es dirigirnos hacia un ser vivo. Cuando oramos, no oramos al vacío, hablamos con un Salvador que vive. Cuando enfrentamos pruebas, no estamos solos porque Él venció la muerte y Él nos acompaña. La Iglesia no puede reducir esa verdad a una tradición o a un simbolismo porque es el fundamento diario de nuestra fe y así debemos transmitirlo a las siguientes generaciones. Si Cristo resucitó verdaderamente, entonces nuestra confianza está bien puesta y nuestra esperanza es firme. Tiene fundamento la doctrina que vayamos a transmitir, porque creemos en un Cristo vivo, que caminó corporalmente fuera de la tumba. ¿Cree usted, hermanos, realmente que Cristo vive de esta manera? Los apóstoles lo proclamaban con tal certeza que estuvieron dispuestos a morir por él. De hecho, llama la atención que antes le negaron y una vez le vieron resucitado, hubo un cambio radical en su manera de defender el Evangelio. Y eso es una muestra de que el verle resucitado les dio ese impulso que necesitaban también en su parte emocional y espiritual para poder proclamar y defender incluso con su vida ese fundamento. Ellos no defendían una teoría, sino que estaban proclamando una realidad de la que fueron testigos. Bien, habiendo visto entonces lo que es la resurrección de Cristo desde la porción de Pablo en 1 Corintios 15 como un hecho histórico, ahora vayamos a la realidad de un Cristo vivo. Cristo vive, y particularmente en el pasaje base del mensaje que es 1 Corintios 15:14, que dice: y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Aquí vemos que Pablo escribe a una iglesia que comenzaba a confundirse respecto a la resurrección. Algunos estaban aceptando la idea de Cristo resucitado, pero dudaban en una resurrección corporal. Y frente a eso, Pablo no suaviza el asunto ni lo presenta como un tema secundario. Dice claramente: y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana también es vuestra fe. Y de hecho también, y de paso, dudaban en que ellos entonces también pudieran volver. Aquellos que ya dormían pudieran volver a verlos. Con esa afirmación está diciendo entonces que sin la resurrección todo el mensaje pierde sentido. No quedaría fundamento, no habría esperanza ni salvación segura. La fe no podría sostenerse si Cristo siguiera en la tumba. Por eso habla con tanta claridad y firmeza del tema. Ahí vemos que más adelante en el capítulo también declara: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Eso lo van a ver en el 20.
no lo presenta como una posibilidad, sino como una certeza. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. La resurrección no es una interpretación espiritual, es una realidad afirmada con convicción real, corporal, literal. Pablo deja claro que no existe fe verdadera sin resurrección. No se puede aceptar parte del mensaje ni reducir esa verdad a algo simbólico ni dejarla en segundo plano. La enseñanza que la iglesia recibió incluye necesariamente que Cristo vive, y si Él no resucitó, todo sería vacío. Pero como Él ha resucitado, nuestra fe tiene fundamento firme. ¿Qué sería de nosotros si Cristo solo hubiese pagado en la cruz para redimir nuestros pecados, pero no hubiese resucitado? Estaría incompleto, no tendríamos esperanza aún. Fue pagado nuestros pecados, pero su justicia no hubiese sido imputada a nosotros. Cristo resucitó y ese es el fundamento también de nuestra justificación. Y en eso creemos y fundamentamos nuestra fe. Y es importante el tema de la resurrección porque es parte fundamental del mensaje cuando usted lo vaya a compartir. No lo puede matizar, no lo puede dejar en segundo plano. Veamos un ejemplo puntual. Y este es el ejemplo que vemos en Hechos 10, cuando Pedro habla a Cornelio. Cuando Pedro habla a Cornelio en Hechos 10, del 39 al 43. He compartido también el pasaje allí en la pantalla. Dice de la siguiente manera: y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo. Es Pedro hablando a Cornelio, a quien mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con Él después que resucitó de los muertos, y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en Él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Amén. Ese es el mensaje que Pedro proclamó claro y directo. Cristo murió, lo levantó Dios y ellos fueron testigos. No hay adornos, rodeos. La resurrección está allí, en el centro de esa palabra que compartió Pedro a Cornelio. ¿Quién era Cornelio? Era un centurión romano. No era judío. Lo que sí se describe de él es que era piadoso, temeroso del Dios de Israel. Oraba siempre y hacía muchas limosnas. Eso está testificado ahí en Hechos. Era religioso, respetado y sincero, pero aún así, aunque él era temeroso de Dios, necesitaba oír acerca del Cristo resucitado. Pedro no cambió el contenido por estar ante un gentil, ni lo matizó porque estaba delante de una persona con moralidad o con cierto rango dentro de el ejército romano. Él predicó la muerte y la resurrección como fundamento del perdón. Ahí ustedes pueden volver a leer el mensaje. Y mientras aún hablaba, dice la palabra allí, más abajo también lo pueden leer, el Espíritu Santo derramó su don sobre todos los que oían el discurso. Ahí está más adelante en Hechos 10:44. Fue Dios quien soberanamente confirmó con ese don el evangelio que estaban oyendo. Lo que Pedro les anunció allí fue confirmado por Dios, derramando el don del Espíritu Santo sobre ellos y todos ellos creyeron. Aún también para sorpresa de los que acompañaban a Pedro, que eran judíos. Y en el centro de ese mensaje nosotros vemos la resurrección. Cristo murió y resucitó. Tal, claro y llanamente. Esa casa ese día creyó, él y los allegados de Cornelio y su familia. La iglesia nació proclamando un Señor vivo y ese es el fundamento que transformó aquel día esa casa. Y nosotros hoy en día debemos tomarlo de ejemplo.
Cuando vamos a compartir la palabra no debemos dejar ningún elemento de estos fuera. La resurrección no es un detalle doctrinal que podamos omitir o ajustar según el tiempo. Es el fundamento de nuestra seguridad y de nuestra esperanza. Servimos a un Cristo vivo que reina hoy y sostiene a su iglesia. Tenemos un Espíritu Santo que ha sido enviado y tiene una misión en particular. Pero eso no resta ni un centímetro del señorío de Cristo sobre la iglesia. Nuestra oración tiene sentido porque Él vive. No oramos a alguien que no vive. Nuestra adoración tiene dirección porque Él vive. Nuestra confianza frente a la muerte es firme porque Él vive. Si quitamos la resurrección, todo se vacía, hermanos. Pero como Cristo ha resucitado, nuestra fe permanece firme y segura. Recordemos que el fundamento, que nuestra vida eterna no es nuestra particular, no es que el Espíritu repartió vida eterna a cada uno. La vida eterna que hoy tenemos es la de Cristo. Somos partícipes de la misma vida eterna de Cristo y está fundamentada en Él. Somos partícipes de la vida eterna de Cristo. La vida eterna que tenemos hoy es la de Él. ¿Está nuestra confianza firmada en esa verdad central? Si Cristo vive, hermanos, nuestra fe tiene fundamento firme. Si Cristo vive, no seguimos una memoria de algo que ocurrió, sino a un Señor presente, hermanos. Y eso debe estar muy claro en nuestra doctrina y en la enseñanza que debemos transmitir. Finalmente, veamos en el punto la realidad de que Cristo volverá. Habiendo resucitado, teniendo a un Cristo vivo, Él volverá. Y para ello vamos a citar Primera de Tesalonicenses, también escrita por Pablo, capítulo 4, del 13 al 18. Dice la palabra de la siguiente manera, para sustentar esa segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Eso está en Primera Tesalonicenses 4, versículos 13 al 18. La iglesia de Tesalónica, hermanos, también atravesaba momentos de inquietud respecto a los creyentes que habían muerto. Tenemos aquí otro ejemplo, y como digo, siempre hay que contrastar la realidad de esta iglesia de los primeros tiempos con nuestras congregaciones, con nuestras iglesias hoy en día, nuestras iglesias locales. Temían que aquellos hermanos que perdieron también habían perdido su participación en la esperanza futura. Ellos se entristecían y temían eso. Pablo no evita el tema ni tampoco lo reduce a un consuelo emocional en la epístola. Escribe con claridad: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Ahí vemos la expresión el Señor mismo, indica que no enviará otro en su lugar. Él mismo, el Cristo que murió y resucitó, vendrá personalmente. No es una figura simbólica ni una manera poética de hablar, sino es una afirmación directa y concreta. Y él continúa explicando que los muertos en Cristo resucitarán primero y que seremos arrebatados juntamente con ellos para recibir al Señor en el aire. Es de notar que aquí Pablo se incluye en el presente cuando escribe esto, como los que todavía
estarían vivos al momento de que pudiera registrarse su segunda venida. Y eso también se debe porque había una inminencia en su corazón y en su pensamiento de la próxima venida del Señor Jesucristo. Ahí está enseñando un evento real y futuro. No habla en términos de metáfora, sino de un acontecimiento cierto que va a ocurrir. Ahí la esperanza de la iglesia no termina en la tumba, sino en ese encuentro con el Señor. Eso no fue presentado como una teoría secundaria. Eso estaba ligado al hecho de que Cristo vive. Fue parte del fundamento que también consolaba y afirmaba a los creyentes. Así como la resurrección fue proclamada como un hecho histórico, la venida fue enseñada como una certeza futura. No fue enseñada como un ojalá. Fue enseñada con certeza. Es un hecho futuro, pero cierto. La resurrección, hermanos, es esencial para la salvación misma. Es esencial. Usted puede creer que Él resucitó 72 horas después o el mediodía del segundo o tercer día. Pues hay muchas cosas en las que usted de pronto pueda tener alguna diferencia, pero lo que no puede haber duda y no puede dejarte creer es que Él resucitó, salió vivo y caminó corporalmente fuera de esa tumba. La segunda venida forma parte inseparable de la esperanza y consumación del Evangelio que la iglesia recibió luego también de esta verdad que se enseña, que Cristo vive. El concepto de la segunda venida es un concepto fundamental que está ligado a la resurrección, que es esencial para la salvación. Desde el inicio de la iglesia, hermano, ellos vivieron con esa esperanza presente en todo momento. Cuando Él ascendió a los cielos delante de los discípulos, mientras ellos miraban al cielo, se dice que fue dicho a ellos, así como le habían visto, vendrá otra vez, tal y como le vieron ascender corporalmente. Esa promesa quedó grabada en la mente de estos primeros creyentes. No era una idea distante, era una expectativa viva. Ellos no sabían el día ni la hora, pero sabían que volvería. Esa convicción marcó la predicación de los apóstoles y la esperanza del regreso del Señor acompañaba cada enseñanza, hermano. Cuando nosotros le veamos, hermano, nuevamente, incluso veremos sus marcas en sus manos. La marca de los clavos la veremos en sus manos. Pablo mismo escribe a los filipenses también, en Filipenses 3:20, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Ahí no dice esperamos en una referencia a quizás. Esa palabra allí es una expectativa cierta. La iglesia desde el principio vivía con esa mirada hacia arriba. No era una expectativa exagerada. Nosotros podemos leerlo ahí en la palabra. No era una expectativa exagerada, sino era una esperanza firme y constante. Esa expectativa les producía a ellos consuelo, perseverancia y sobriedad espiritual. La venida del Señor no era un tema ocasional en la enseñanza, era parte de la vida diaria de la iglesia. Cristo volverá y esa certeza moldeaba su manera de vivir. De esa manera nosotros hoy debemos también vivir, con esa sensación y ese carácter de la inminencia de la pronta venida de nuestro Señor Jesucristo, y debemos estar velando y preparados. La segunda venida, hermano, no es un asunto para discusiones aisladas, es esperanza que sostiene la vida cristiana. Saber que el Señor volverá nos produce firmeza. ¿La queremos? Debemos vivir con ese convencimiento. ¿Queremos firmeza en medio de la prueba? Debemos vivir con el convencimiento de que Cristo vive, nos acompaña y viene pronto. Muchas veces pensamos, bueno, pero es que estos acontecimientos ya han pasado muchos años. Al contrario, hermanos, eso hace más inminente la pronta venida de nuestro Señor. Y más aún cuando vemos muchas señales que apuntan a cosas que directamente sabemos que ocurrirán. Eso debe producir urgencia para servir y anunciar el Evangelio.
Si nosotros creemos eso, esa debería ser nuestra reacción. Urgencia de servir, anunciar el Evangelio a las naciones. Nos recuerda que la historia no está fuera de control, nos libra de aferrarnos a lo temporal. Esa idea de que Cristo viene pronto nos libra de aferrarnos tanto a lo temporal. Si Cristo viene, entonces nosotros debemos vivir preparados, fieles, atentos, sin minimizar esa promesa ni dejarla a un lado como tema secundario. Debe ser cada vez en que se enseña, proclamar. ¿Estamos viviendo nosotros expectantes, animándonos unos a otros a la luz de esa verdad, con la mirada nosotros puesta en el cielo? El Cristo que resucitó es ese mismo que regresará. No regresará otro, Él no enviará otro, vendrá Él mismo con la marca en sus manos. La historia no termina en la tumba vacía, sino en el Rey que volverá inminentemente, en cualquier momento, hermano. Para concluir, vamos a volver a la pregunta inicial, dice, que habíamos formulado al principio del mensaje. Si la resurrección de Cristo dejara de ocupar el centro de nuestra enseñanza, ¿qué verdadero valor tendría entonces nuestra predicación y nuestra fe? La respuesta es clara y no es mía. Clara es ninguno, no tendría ningún valor. Y la respuesta la dio Pablo mismo. Vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe, si usted no cree eso tal y como es, literalmente. Porque la fe que la iglesia recibió desde el principio descansa sobre esa proclamación firme e innegociable. Cristo vive, hermanos, y porque vive, volverá. Así también fue prometido. Repito, no abarca todo el contenido del mensaje que recibimos de los apóstoles, pero es fundamental. Eso fue lo que proclamaron ellos como testigos. Eso fue lo que sostuvo a la iglesia desde sus primeros días. Eso fue lo que afirmaron en Jerusalén, en Corinto y Tesalónica, como hemos visto. Yo sé que muchas veces algunos que otros hemos tenido la experiencia de participar en dinámicas en donde se coloca una persona delante de otra en una fila, se le da un mensaje original a la primera persona y esa persona debe decirle el mensaje en el oído a la siguiente, y así sucesivamente, y se le pide a la última que revele el mensaje que recibió. Y generalmente no tiene nada que ver con el mensaje original. Nosotros somos llamados a transmitir el mensaje tal y como lo hemos recibido desde un principio, no cambiando nada, no matizando nada, no dejando nada en segundo plano. En el camino, en esa dinámica, muchos añadieron o quitaron elementos que quizás no consideraban importantes, pero al final el mensaje no era el mismo que el original. Somos llamados a transmitir la verdad tal y cual la hemos recibido. Cristo vive, y porque Cristo vive, volverá. Y esto es lo que nosotros debemos seguir proclamando con la misma claridad, la misma centralidad y el mismo de nuevo hoy en día. Iglesia Bautista La Boca, no dejemos que estas verdades se conviertan solo en doctrina aprendida. Cristo vive y eso tiene que sostener nuestra fe cada día. Nosotros debemos reconocer la realidad de que Cristo volverá y eso debe marcar nuestra manera de vivir. No lo reduzcamos a palabras que repetimos, sino a convicciones que transforman. Vivamos firmes porque Él vive, caminemos en santidad porque Él vive, animémonos unos a otros con esta esperanza porque Él vuelve. Y proclamemos con claridad que la iglesia esto mismo recibió desde el principio. Cristo vive y volverá. Finalmente, un pasaje que resume también lo que el mensaje del día de hoy, que está basado en Apocalipsis 22:20, una porción del verso que cierra nuestras Biblias, por referencia del apóstol Juan, que recibió este mensaje. Dice: el que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. Maranata, hermano. Cristo viene pronto.